4T, la voz de la transformación de aquí de Nuevo León. Estamos muy contentos en este radio porque tenemos un grandísimo referente. Hace un momento platicaba con él y le decía que el día de ayer mi suegro me mandó unos videos de usted, en lo cual nos está explicando lo que es la reforma y todo lo que... Nos gustaría que se presentara con nuestra audiencia, porque siempre les damos el uso de la voz a nuestra gente para que se presente. Bueno, pues primero un saludo cordial a toda la gente que nos sigue aquí en Nuevo León. Qué bueno que hay una radio 4T que abre espacios alternativos. Yo soy Ángel Valderas Puga, soy profesor de las Facultades de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro, pero a partir de 2007, cuando se viene el primer intento fuerte de cambio constitucional para la privatización de Pemex, me integro al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y comienzo a poner mis competencias. Mi formación es de matemático, que estudié en Italia, de ingeniero civil, que estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo 2 posgrados, en realidad serían 3, una especialidad, una maestría, un doctorado. Me empecé a poner todas estas competencias en lo que es el análisis de datos del sector energético, de tal manera que vengo pues estudiando los datos del sector energético pues desde 2007. Y a partir de ahí, con una visión crítica, por un lado, pues criticamos la política energética del PAN con Vicente Fox y con Felipe Calderón, por supuesto con Enrique Peña Nieto, y hoy en día que se está haciendo finalmente una política energética que es la que muchos esperábamos, pues hoy estamos apoyando los esfuerzos del gobierno federal de limpiar el cochinero que 36 años dejaron en el sector energético, porque no fue nada más. La reforma energética de 2013 cristalizó esfuerzos, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, comenzaron desde 1992, cuando se hace la primera legislación secundaria para el autoabasto eléctrico y se comienza a violar la Constitución. Y en el caso del sector petrolero, pues arranca desde Miguel de la Madrid, cuando Carlos Salinas de Gortari era su secretario de Programación y Presupuesto, y comienzan a modificar una serie de leyes secundarias, modificaron artículos constitucionales, de tal manera de crear todo un andamiaje cuyo objetivo final era entregar tanto Comisión Federal de Electricidad como Pemex a compañías extranjeras. Esto también es una de las cosas que yo más recalco, no solamente a privados, sino que esos privados principalmente son extranjeros. Cerraron Luz y Fuerza del Centro, otra compañía nacional, la más antigua, la más longeva que Comisión Federal de Electricidad, y pues en estas andamos. Ahorita estamos aquí en Monterrey, invitado por jóvenes de Morena, que voy siguiendo un circuito. Algunos de ellos estuvieron en Querétaro en un curso de formación y ahí me conocieron, me invitaron jóvenes de San Luis Potosí, ahorita jóvenes de Nuevo León, a principios de año voy a estar en Mérida, ya estuve en Quintana Roo y pues más o menos apoyando pues desde diputados locales, he tenido ya foros con diputados federales, con senadores, estuve en el Senado de la República en un foro que organizó la senadora Blanca Piña, y muy probablemente todo enero vamos a tener reuniones de trabajo, pues apoyando en lo que se pueda apoyar, principalmente legisladores federales, porque les va a tocar aprobar la reforma, esperemos, y legisladores locales, porque en la tercera fase de una reforma constitucional, pues tiene que estar avalada por la mayoría de 17 locales. En el video que vi hablaba de España. Me llamó muchísimo la atención lo que manejabas de España. Si le puedes explicar un poquito a nuestra gente que nos escucha. Es muy importante ver el mercado español por una razón muy sencilla. Las compañías que dominan de manera oligopólica el mercado eléctrico en España, que es todo, va desde la generación, la transmisión, la distribución, hasta poner la electricidad en una casa, está controlado por 3 compañías, una de las cuales cada vez es más porque el presidente de la República se llama Iberdrola. Para muchos mexicanos,
pues Iberdrola no decía nada. Para mí sí, porque yo hice mi doctorado en España 2004-2005, o sea, estamos hablando de hace ya 16 años, y yo ya conocí Iberdrola, sé que es una empresa vasca, y además viví en España, entonces conozco el caso de Iberdrola. Y había otras dos empresas que también llegaron a México, Unión Fenosa, Gas Natural, que ahora se fundieron en una empresa que se llama Naturgy, y Endesa. Endesa era el análogo de Comisión Federal de Electricidad, era una empresa pública creada por el dictador Francisco Franco, pero curiosamente con la misma motivación que llevó a Adolfo López Mateos a nacionalizar el sector eléctrico. ¿Cuál era la disputa? Electrificar. En este caso, Franco quería electrificar España, Adolfo López Mateos se dio cuenta que las compañías privadas se concentran en donde hay más gente. Por ejemplo, le podrían llevar electricidad a Monterrey, pero se podrían olvidar de las rancherías y de los pueblitos. Y eso pasaba en todo el país. En realidad, menos de la mitad de la población en México estaba electrificada, con todo lo que eso significa. ¿Por qué es importante España? ¿Por qué yo hice referencia a España? Porque son las mismas compañías con el mismo modelo que no nació en España, que tampoco nació en México. Es el mercado marginalista, las tarifas de energía eléctrica, y eso lo tenemos que ver muy bien, porque es el mismo andamiaje jurídico, el favorecer a los mismos actores e intervienen exactamente las mismas compañías. Los españoles tienen una desventaja en el caso de México, permitieron la privatización de Endesa. O sea, Endesa pasó poco a poco vendiendo parte accionaria hasta que terminó en manos 100% privadas. Hoy Endesa no es una empresa pública. El gobierno español de izquierda, liderado por la coalición Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, no puede meter en cintura a las compañías, a pesar de ser de izquierda, a pesar de que está en contra de la privatización, porque no tienen el instrumento. Cuando Andrés Manuel López Obrador decide crear Gas Bienestar como un método de control del abuso de las gaseras, pues es que tú creas una compañía, te voy a vender gas, si tú estás abusando en las tarifas, yo voy a dar más barato, vamos a ver quién te va a comprar, si estás abusando. Eso no lo ha podido hacer el gobierno español, porque mientras crear una gasera para una zona de la Ciudad de México, incluso para el Valle de México, es una cosa, y crear una compañía de la nada en el sector eléctrico, sobre todo cuando ya entregaste todo, bienes, infraestructura, es muy complejo. Entonces, los mexicanos tenemos que ver en ese espejo, porque como el sector eléctrico lo controlan privado, no les interesa la soberanía, no les interesa la seguridad nacional y mucho menos las tarifas. Ahora, son empresas españolas, pero cada vez con una mayor participación de grandes grupos internacionales de inversión, como BlackRock o Vanguard, por ejemplo. Entonces empiezas a perder ya control nacional. En el caso de México, la reforma del presidente lo que busca es no llegar al caso español. Si México llegara al caso español, todos nos vamos a arrepentir, desde el usuario final, una persona común y corriente, una familia, mucha atención a los que nos están escuchando, pero también los pequeños negocios y hasta las grandes empresas. Porque en España el aumento totalmente desproporcionado de las tarifas, a grado tal que en un solo año, el último año de 2020 a 2021, finales de 2020 a finales de 2021, la electricidad ha aumentado 3 veces su precio en un año. Mira, yo no sé tú cuánto pagues de tu recibo de energía eléctrica, pero yo lo veo y lo exhibo. Yo pago 600 pesos el bimestre, quiere decir 300 pesos mensuales. Si yo estuviera en España, estaría pagando 900 pesos mensuales, 1,800 el bimestre. Y lógicamente nosotros aquí pagamos la electricidad y estamos todos subsidiados porque es una empresa nacional. Los privados no subsidian a nadie.
Pero todavía está peor, porque en los últimos 3 años en España las tarifas se han disparado 5 veces. O sea, yo si en 2018, diciembre de 2018, habría estado pagando, porque es lo que he estado pagando, no me ha aumentado la electricidad con este gobierno, pues mis 300 pesitos mensuales se convertirán en 1,500 mensuales, en 3,000 el bimestre. Eso lleva a un concepto que se está discutiendo cada vez más en España, porque no está sucediendo ese fenómeno ni en Italia, ni en Alemania, ni en Francia. Específicamente es en España, con el mismo modelo mexicano, porque se está discutiendo mucho el concepto de pobreza energética. Hay dos acepciones. Una, los países no desarrollados, los países pobres, la pobreza energética significa que no tienes acceso a la electricidad, ya, así de plano, no tienes acceso, que fue lo que resolvió Adolfo López Mateos. Hoy en día, más del 99% de la población en México tiene acceso a la electricidad. Ese es un. A nosotros se nos aplicaría el otro concepto, el de los países desarrollados. ¿Cuál es el concepto de pobreza energética en los países desarrollados? O cómo, o pago el recibo de electricidad. Para nosotros mexicanos pareciera algo como imaginario, algo que no podría suceder. No, está sucediendo. El aumento de las tarifas en España ha llevado a que el 27% de la población está actualmente en pobreza energética. Estamos hablando de unos 8 millones de familias que están en esta disyuntiva. Han desconectado el refrigerador, por ejemplo, probando sonido pagar la factura. Niños que tienen que irse a robar la señal de Wi-Fi a restaurantes, hoteles, porque sus papás tuvieron que desconectar el módem. O sea, todo lo que sucede cuando no tienes electricidad en tu casa. Iluminación con velas. Hay enorme cantidad de fotos de mamás con niños españolas haciendo la tarea con velas. Gente cocinando con velas. Y luego, pues ustedes en Monterrey saben, cuando se vienen los inviernos fuertes, como pasó en febrero de 2021, en climas tan extremos como Nuevo León, pues hace mucho calor y necesitas aire acondicionado o como mínimo ventilador. Y en época de frío necesitas calefacción. Y para la calefacción o te funciona el combustóleo o es eléctrico. Y con esta cuestión de reducir las emisiones de dióxido de carbono, pues muchos españoles han cambiado sus radiadores por, en vez de usar combustóleo o gas natural, han pasado a la electricidad y hoy se arrepienten totalmente, que para regresar al combustóleo, al gas natural, tienes que cambiar toda la instalación, no es inmediato. Esa es la situación que tenemos que ver, por eso es que yo hablo la cuestión de España, porque es el mismo mercado y la iniciativa de reforma del presidente trata de evitar de llegar a caer en eso. Hay cientos, sino que miles de pequeños negocios que ya quebraron, panaderías, fondas, pequeños restaurantes, y se entiende. El refrigerador te consume más o menos el 44% de la energía eléctrica de lo que consumimos en nuestras casas, porque es el único electrodoméstico, bueno, yo agregaré el módem, pero no jala tanta electricidad, que tienes que tener prendido permanentemente. O sea, eso no existe. La plancha la conectas, planchas y desconectas. La lavadora la usas, el refrigerador no. Entonces imagínense los pequeños negocios de alimentos. Tienen que tener los refrigeradores para congelar, para las bebidas, etc. Entonces ha sido un trancazo enorme. Y ahorita en diciembre de 2021 sigue cerrada de manera temporal una de las plantas de Sidenor, que es una empresa siderúrgica grande, de las más grandes de España, porque no pueden pagar la factura. O sea, lo mismo que le sucede a una familia de un barrio, le está sucediendo a grandes empresas. Es un caos en España, no sé en qué va a terminar. Muchas protestas sociales de la gente. El gobierno trata de hacer hasta lo imposible, reduciendo la parte que le corresponde en términos de impuestos. Pero estas grandes empresas no quieren ceder. No quieren ceder. Yo agregaría 2 más y controlan el 99%. Tienen tarifas liberalizadas, igualito que aquí en Texas. Yo creo que no es España, aquí en Nuevo León, nada más hay que ver Texas y lo que pasó con la onda de frío. Familias que estaban pagando $200, estaban pagando $4,000. Y es más, hubo familias que su recibo les llegó $10,000 muertos de hipotermia, porque cuando no tienes dinero para pagar, pues
pues aunque te puedas con cobijas, la onda gélida estuvo muy pesada y nada garantiza que vuelva a ocurrir ondas gélidas. Ingeniero, es un placer tenerlo en esta mesa. Es todo lo que usted nos trae, lo hemos visto en videos, todo lo que usted está aportando al país es algo que se le agradece, lo que usted está haciendo. Muchísimas gracias por darnos este pequeño espacio para estar con nosotros en esta radio. ¿Algo más que usted quisiera agregar? No, gracias a ustedes, a mí también me da gusto estar en Nuevo León, de alguna manera he sido cercano, tengo familia en Nuevo Laredo, tengo un hermano que estudia aquí en Monterrey, no es la primera vez que estuve en Monterrey, ya conocimos la cola de caballo, el cabrito. O sea, de alguna manera es un esfuerzo que deberíamos de hacer muchos profesionistas, porque pues a final de cuentas fuimos formados, muchos, no todos, pero muchos, una gran mayoría, en escuelas públicas, y es algo que le debemos al país. O sea, a final de cuentas el país nos pagó, no tenemos la educación superior privatizada como en Estados Unidos, entonces de alguna manera fuimos subsidiados, y creo que es un deber político, ético, moral, regresar a la sociedad lo que nosotros recibimos en su momento, cuando prácticamente nuestros estudios universitarios nos costaron gratis. No salimos con deudas de $100,000 como en Estados Unidos, ni tampoco tuvimos las tarifas del TEC de Monterrey, ¿verdad? Entonces en esas andamos, y qué bueno, pues mucho éxito para la radio, y ojalá se consolide un espacio importante, porque también necesitamos apostarle a medios de comunicación que eleven la calidad del debate. Quisiera pedirle un favor, que nos regalara unas palabras, porque mi suegro lo sigue mucho. Él se llama Federico Galván. Pues un saludo cordial a Federico Galván hasta Palo Alto, California. Qué bueno que nos sigue, qué bueno que difunde también los esfuerzos que estamos haciendo. Un cordial saludo para Federico Galván en Palo Alto, California. Muchísimas gracias, ingeniero. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Seguimos en la radio 4T, la voz de la Cuarta Transformación. Y en unos momentos más pues llega a empezar este evento, y pues tuvimos un gran referente en esta mesa, cultura chilena. ¿Ya transmitieron? Sí. Así me voy a poner.